Creo que los ciudadanos deben tener libertad de expresión para decir lo que piensan sin miedo, para organizarse y criticar a su gobierno, para protestar pacíficamente y que el Estado de Derecho no incluya detenciones arbitrarias a las personas que ejercen esos derechos. Creo que todas las personas deberían tener la libertad de practicar su religión en paz y públicamente. Y sí, creo que los votantes deben ser capaces de escoger a sus gobernantes en elecciones libres y democráticas. No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. No todo el mundo está de acuerdo con el pueblo estadounidense sobre esto. Pero creo que esos derechos humanos son universales. Creo que son los derechos del pueblo estadounidense, del pueblo cubano y de la gente en todo el mundo. Dicho en La Habana, en la cara de Raúl Castro y de su gobierno. Vámonos inmediatamente con nuestros invitados. Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, historiador, analista político, el doctor Marcelino Millares, analista político y opositor, quien es un expreso político cubano. Muchas gracias, Marcelino. Vía telefónica desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, quien estaba sentado a la izquierda del presidente Barack Obama en esa reunión. Manuel, primeramente, dos temas centrales, lo que se habló en la reunión con ustedes, pero todavía lo que más se ha difundido, ese discurso del presidente Barack Obama, tu evaluación, tu lectura del mismo. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias una vez más, amigo, por esta invitación. Mira, es la siguiente, aquellos que dudaban de que la presencia de Obama iba a significar la diferencia, creo que ahora deberían reconocer justamente que sí significó la diferencia. Dejó claro los temas, dejó claro el enfoque de que la política de los Estados Unidos se encamina por el bienestar del pueblo cubano y que el bienestar del pueblo cubano incluye las libertades fundamentales, la capacidad y posibilidad de que los cubanos podamos elegir a nuestros dirigentes y que al mismo tiempo podamos disfrutar de todo lo que disfruta el mundo. Yo creo que fue un discurso central, importante, que lo pudo ver todo el pueblo cubano. Por cierto, tengo entendido hasta ahora que casi todo el mundo sintonizó a esa hora la televisión, independientemente de que tuvieran que ir a laborar. Y eso es un índice de la importancia que el ciudadano le estaba dando y de la popularidad justa que Obama tiene. Se cortó la llamada. Le han cortado la llamada por 5 oportunidades. 4 veces antes de salir al aire y ahora le han vuelto a cortar la llamada a Manuel Cuesta Morúa. Esa es la respuesta de la dictadura cubana a la visita de Barack Obama. Álvaro Alba, como periodista, como historiador y como cubano, no necesariamente en ese orden, ¿cuál es tu lectura de este viaje y de este discurso? Bueno, el discurso indiscutiblemente que fue el programa de la administración del presidente hacia Cuba. Un programa donde incluye la comunidad cubana-americana, donde incluye al pueblo de Cuba. Y lo histórico es que se oyó en La Habana el mencionar el ejemplo que es Miami para los cubanos de la isla, lo que se ha creado en esta ciudad. Me enorgulleció que mencionó a Celia Cruz, a Gloria Estefan, a Pitbull, y puso el ejemplo de Marco Rubio y de Ted Cruz como 2 jóvenes cubano-americanos dentro de la democracia estadounidense que optaban, o todavía uno se mantiene, por la carrera hacia la Casa Blanca. Fueron temas que han sido tabú en la política cubana. La televisión cubana desde las 8 de la mañana hasta que se inició el discurso estaba exhibiendo documentales sobre el impacto negativo que ha tenido lo que ellos llaman el bloqueo, el embargo en la economía cubana, en la sociedad, etcétera. Y después del discurso de 40 minutos estuvieron 2 horas también dedicados a desmontar el discurso del presidente, hablando de todos los daños que ha tenido esta administración, la de Barack Obama, el dinero que se ha destinado a lo que ellos llaman fondos subversivos para desestabilizar el régimen, etcétera. O sea que el cubano vio hoy en día al presidente de los Estados Unidos enseñándole lo que es Cuba, cómo debe ser una democracia en Cuba, le estaba enseñando cómo viven los cubanos exiliados, habló del esfuerzo de llegar a este país en los años 60, cómo levantaron una ciudad. Ellos mencionó casos de éxito, tanto dentro de Cuba, porque mencionó a varios cuentapropistas, barberos, diseñadores, etcétera, y mencionó a los cubanos americanos. Creo que fue una lección de historia, una lección de política para el cubano que está en la isla. Dijo una cosa que Marcelino Millares ha planteado aquí durante muchos meses,
es que el tema de los cubanos tienen que resolverlo los cubanos sin injerencia extranjera. El presidente le dijo a Raúl Castro directamente, olvídense que Estados Unidos no se va a meter aquí, piérdanle el miedo a los Estados Unidos y piérdanle el miedo a su pueblo. Hay valores, derechos humanos universales y hay derechos sociales. El gobierno cubano ha dicho históricamente que la salud, la educación gratuita, los logros de la revolución son derechos humanos, esos son derechos sociales. Los derechos universales es lo que dijo el presidente, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, la libertad de prensa, la libertad de culto. ¿Estás contento con ese discurso, Marcelino Millares? Totalmente. Que coincidió contigo de que el tema de los cubanos deben resolver los cubanos. Exactamente, y no solamente eso, sino inmediatamente después, la segunda parte de eso es el reconocimiento público de la disidencia, que eso lo comenzó a hacer ya en la cumbre de Panamá exactamente hace un año, pero ahora ya le pone el cuño de que reconozco esa disidencia, hablo con esa disidencia, no sabemos lo que habló, esperábamos que Cuesta nos dijera un poquitico, porque Cuesta estuvo con él, pero lo cierto es que la reconoció. Por lo tanto, y esos son los dos elementos más importantes, yo creo, de la visita. Primero, el decir claramente el problema de los cubanos es de ustedes. Ustedes tienen que resolverlo, nosotros no nos vamos a meter. Sin embargo, esto es mi credo, y entonces ahí empieza a decir el credo democrático y lo que sencillamente está, como decía Álvaro, dándonos una hoja de ruta de lo que desde el punto de vista de él, los cubanos debíamos hacer. Que no es la democracia norteamericana, son los derechos universales. 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 Ahora, hablando de eso, vamos a ver la reacción y la explicación de Lizardo Sánchez Santa Cruz y de José Daniel Ferrer. Algunos colegas expresaron que no aplaudían el proceso actual de restablecimiento de relaciones hacia una normalización, pero la mayoría no se expresó en contra de ese proceso. Algunos incluso hablamos claramente a favor. A diferencia de otros dignatarios de Europa y América Latina que vienen a Cuba, él se reunió con nosotros y parece que tuvo que insistir en que no era negociable el asunto del encuentro de hoy. Ayer, debido a la torpeza del del general Raúl Castro, pues la lista de los presos políticos cubanos casi ya es tan famosa como la lista de la película de Spielberg, ¿no? Entonces todo el mundo habla de la lista, nosotros llevamos 2 listas. Álvaro Alba, aquí hay algo fundamental que lo acaba de decir Lizardo Sánchez Santa Cruz. A diferencia de otros mandatarios latinoamericanos y europeos que no se reunieron con la disidencia, salvo Vicente Fox en un momento determinado, el significado de que el presidente de los Estados Unidos dijera, y la Casa Blanca lo dijo horas antes, no es negociable la lista de con quien nos vamos a reunir. ¿Qué quiere decir eso en la historia de la Revolución Cubana? Bueno, yo creo que hay que insistir en que esta administración habló de los derechos humanos y de la lista de que ellos querían, necesitaban reunirse para ver todo un espectro de la sociedad cubana. Kerry 2 semanas antes no viajó a La Habana precisamente por estas dificultades. Y el presidente insistió en que debía reunirse con todos los miembros de la sociedad civil cubana, no solamente con los que prepararon para el Gran Teatro de La Habana, que cuando el presidente estaba dando su discurso, los que se encontraban allí presentes no aplaudían al presidente Obama cuando decía cuestiones fundamentales, inclusive cuando decía frases emotivas en español. Los que estaban aplaudiendo, si te fijas en el video, fue la primera platea donde estaba la delegación estadounidense. O sea que parece que la orden era no aplaudir, no mover las manos. Y sin embargo, cuando se reunió con los disidentes, después yo tuve la oportunidad de hablar con Fariñas y a Berta Solero durante hoy en la tarde, y ellos decían que el propio Fariñas, que no estaba muy de acuerdo con la política del presidente en un inicio, dijo que él reconoció que el presidente manifestó en un momento que habían 2 caminos, la guerra civil en Cuba o una transición pacífica, y él opta por la transición pacífica. Justamente, Marcelino, personas que se habían opuesto al viaje del presidente y a la política del presidente hacia Cuba han aplaudido el discurso de hoy. Vamos a ver lo que ocurrió hace algunas horas cuando un joven interrumpe una transmisión de ESPN y empieza a lanzar volantes contra el gobierno cubano. Believe this day accomplished. Nosotros somos opositores. Well, Lindsay, this was about more than just. We have a moment here with a political demonstration on our set. So let me throw it back now to the studio. Y salió en vivo por ESPN vía satélite, le dio la vuelta al mundo.
¿Está cambiando Cuba, Marcelino? Dice, fíjate, Juan Pablo II dijo una cosa muy importante. Dijo, no tengan miedo. Y lo que estamos viendo ahora es una continuidad, yo creo, de ese momento histórico en el 98, en el cual el miedo cada vez se pierde más, y eso que estamos viendo ahora es una pérdida total del miedo de esa persona, por lo menos. No, y lo interesante que se estaba transmitiendo en vivo, era pasado un poco después de las 6 de la tarde. Cuando interrumpen la transmisión, que van no a los estudios, pasan a los comentaristas que estaban en el estadio latinoamericano, que después regresan, ponen las imágenes de cómo personas pasaron primero a los estudios que estaban en el latinoamericano, y cuando regresa de nuevo está explicando Bud Lay, como se llama el periodista de ESPN que estaba haciendo la transmisión desde frente al Capitolio, que personas vestidas de civil cogieron por el cuello a ese y a otros, dijo, de 5 a 6 opositores, y los metieron en un carro de la policía y se los llevaron. Y enseñó las octavillas del Foro de Libertades y Democracia que existe en Cuba, donde están las Damas de Blanco, donde está Rodiles, donde están todos otros grupos opositores pidiendo democracia. Bueno, yo creo que estamos viendo cosas, como dicen los chinos, que te toque vivir tiempos interesantes, y lo estamos viviendo. Gracias por venir en este primer segmento. Al regresar, seguimos analizando con un nuevo panel la histórica visita del presidente Barack Obama en La Habana, su discurso, donde hubo más que contactos con Cuba, como veremos a continuación.